Bien, vamos a dar comienzo a una nueva presentación sobre el tema de astrología filosófica. La vez anterior estuvimos aclarando por qué razón la astrología puede ser considerada una ciencia tradicional. Vimos las razones. Pero hay un punto importante que no lo mencionamos y que cabe agregarlo en esta oportunidad, y es que cuando hablamos de las ciencias y del método científico, es importante considerar el principio de causalidad, que es fundamental en el campo de la ciencia. O sea, estamos hablando de que todos los fenómenos estudiados, la ciencia se enfoca en ir a sus causas, conocer sus causas y ver de qué manera esas causas pueden manejarse o reproducirse para producir los mismos efectos o para anular los efectos, qué sé yo, ¿no? Sería un poco la idea. Pero cuando desde esa óptica o desde esa perspectiva estudiamos la astrología, aparecen absurdos. Y obviamente creo que mientras no nos salgamos de ese paradigma, digamos, de la causalidad, ¿no?, que es muy propio y acertado en las ciencias modernas, mientras no nos salgamos de eso, no hay manera de que podamos entender cómo funciona la astrología, porque cada vez, obviamente, que relacionamos el movimiento de los astros con algún evento que experimenta el ser humano, de cualquier naturaleza, laboral, social, etc., y buscamos la causa en el movimiento de los astros, obviamente no hay manera de demostrar eso, ¿sí? Y sobre todo para una persona que tiene una formación científica, eso le va a parecer un absurdo. No hay manera de que eso se lo pueda entender de otra manera, de otro modo, ¿sí? Por eso sí es importante entender, digamos, de que la astrología no puede ser explicada, no puede ser entendida dentro del principio de causalidad. Eso es también un aspecto muy importante, tanto más como los que tratamos en la charla anterior. Para esto, obviamente, digamos, podría preguntarnos entonces, bueno, ¿cómo entendemos la astrología? ¿Cómo funciona la astrología si no es con este principio tan importante, digamos, para las ciencias modernas, que es la causalidad? Aquí aparece un aporte de Carl Jung, este psicólogo suizo, que trabajó a raíz de sus experiencias clínicas un elemento, ¿no es cierto?, que él llamó la sincronicidad, ¿ya? Y ahí encontramos una buena herramienta para entender cómo funciona la astrología. Básicamente, esto empieza, digamos, en la consulta. O sea, eso nos dice Carl Jung en sus obras, que puntualmente él cita un caso, bueno, y nos presenta un sinnúmero de otros casos, los cuales la única forma de entender, obviamente, es basándonos en la idea de la sincronicidad. Pero un caso en particular es el hecho cuando está con un paciente, ¿no es cierto?, este paciente que ya acudía ya algunas veces a su consulta y le está relatando un sueño reciente, ¿no es cierto?, donde aparece un escarabajo, describe el escarabajo, y en ese momento Carl Jung siente, digamos, ¿no es cierto?, un ruidito en la ventana a sus espaldas, y cuando se gira ve el escarabajo, digamos, que estaba describiendo a este paciente. Y eso él lo va a entender como una coincidencia significativa. O sea, es significativo el hecho, ¿no es cierto?, de que esté presente en ese mismo instante un escarabajo, el mismo que la persona está describiendo, ¿no es cierto?, como el escarabajo que apareció en sus sueños. Eso es una coincidencia significativa, ¿ya? Y no hay manera de poder vincular
en términos de causalidad. No podemos decir que el sueño, el relato del sueño, ¿no es cierto?, atrajo a la ventana del psicólogo el mismo tipo de escarabajo, ni que la presencia del escarabajo, ¿no es cierto?, en la ventana es lo que hace pensar a la persona que soñó en ese tipo de escarabajo. No hay manera de vincularlos en términos de causa y efecto. Para eso, obviamente, es que Carl Jung habla de la sincronicidad. Y por otro lado, también Carl Jung nos dice algo muy interesante, digamos, en el sentido de que él encuentra que es poco científico, ¿no es cierto?, el hecho de que la ciencia excluya este tipo de experiencias, ¿no?, en su estudio, en su investigación, en su campo de investigación. Siendo sobre todo, digamos, que este tipo de experiencia están presentes casi en todos los seres humanos. Todos los seres humanos, en algún momento, con más o con menos frecuencia, han tenido este tipo de experiencias, ¿no es cierto?, que son coincidencias significativas, no causales, como cuando creo que todos en algún momento han tenido esto de pensar en una persona, inmediatamente escuchar, ¿no es cierto?, el ruido del teléfono, levantar el teléfono, ¿no es cierto?, y encontrar que es la persona con la que estaba, digamos, en la que estaba pensando. Y no hay manera tampoco en esa situación de establecer una relación de causa y efecto. No hay manera de establecer una relación de causa y efecto. Entonces, ese tipo de hechos, como no pueden entrar dentro de este paradigma de la causalidad, causa y efecto, digamos, que es tan importante para la ciencia, es excluido, o sea, quedan fuera, ¿no es cierto?, del campo de investigación. Eso Carl Jung lo considera algo muy poco científico y por eso él desarrolla y explica, ¿no?, con cierta profundidad el tema de la sincronicidad, ¿ya? Ahora, con esa herramienta, ¿ya?, es como podemos entender el funcionamiento de la astrología y es lo que vamos a tratar de intentar en estos minutos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros, ustedes saben, ¿no es cierto?, de que una especialidad dentro de la astrología es la astrología predictiva. La astrología, obviamente, que consultando la posición de los astros a través de las efemérides, puede, podríamos decir, anticipar o pronosticar, ¿no?, un evento, ya dentro de un mes, de un año, en fin, etcétera. Y esto normalmente se lo entiende como que la posición de los astros, ¿no es cierto?, es la que provoca, la que va a provocar estos efectos, ¿no? Y desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, cualquiera persona que piense, digamos, con cierto orden, ¿no?, con cierta lógica, por decirlo así, le va a parecer bien absurdo, digamos, poderlo aceptar. Es muy difícil que lo pueda aceptar. Pero la astrología no puede ser explicada así. Eso es lo que quiero explicar en estos pocos minutos. En el sentido de que lo que se está haciendo en realidad, como dicen algunos astrólogos, es a raíz de que nos resulta a veces difícil poder tener una lectura de lo que está pasando, ¿sí? Hay una serie de eventos, ¿no es cierto?, que empiezan a aparecer en nuestra vida laboral, familiar, social, sentimental, económica, ¿ya? Y no logramos entenderlos. ¿Por qué? Digamos, digamos, cuál es el contexto de esa naturaleza, si es algo que va a durar mucho, que es simplemente momentáneo. Entonces, ahí sale un poco, según estas astrólogos, digamos, en nuestra ayuda, la astrología que nos hace ver lo que nos resulta difícil leer en pequeñas letras, nos lo hace ver en grandes letras, ¿ya? Que sería la idea. O sea, voy a poner un ejemplo. El sistema solar, ¿no es cierto?, tiene un planeta, ¿ya?, que es el planeta Marte. Tiene unas características, ¿no? Bueno, esas características, y obviamente esto es interesante porque a nivel de la mitología, en,
digamos, comparativa, en casi todas las cosmogonías, Marte, digamos, se lo asocia al dios de la guerra, entendiendo de distintas formas al dios de la guerra, pero siempre Marte está asociado al dios de la guerra. ¿Ya? De algún modo, digamos, de ahí viene lo marcial, ¿no es cierto? La idea de lo marcial, ¿no? Y de la guerra en particular. Y para la astrología, el sistema solar es un modelo dinámico, ¿no es cierto?, de nuestra psiquis, ¿sí? De algún modo, nuestra psiquis, ¿no es cierto?, es un orden menor, un microcosmos, un orden pequeño, ¿no es cierto?, comparado con este gran orden, ya que es el sistema solar y su entorno estelar, digamos, que son de algún modo las constelaciones. Entonces, lo que tratamos obviamente de entender a través de la astrología es en letras grandes, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo, digamos, en los pequeños hechos, digamos, de la vida diaria de una persona en particular. Entonces, lo que hay detrás de esto, digamos, es que también nosotros, siguiendo esta misma línea de razonamiento, también cada ser humano tiene un Marte. Cada ser humano tiene un principio, ¿no es cierto?, de guerra, ¿ya? Entendiendo, digamos, además esto pasa a ser algo interesante, estando, digamos, en el sistema solar, siendo parte del sistema solar, un planeta como Marte, ¿ya? Que de algún modo, bueno, luego en futuras charlas podemos explicar por qué razón se le asigna esta característica a Marte, digamos, a esa asociación con la guerra. Lo que se muestra acá, obviamente, es que este principio de la guerra o el principio de agresividad es un principio natural, es, digamos, una cualidad propia en todo ser vivo, ¿no es cierto?, que cumple la función de hacerse valer, ¿sí? Es la fuerza que nos permite hacernos valer ante las circunstancias, ante el entorno, ¿sí? Y defender lo propio, por decirlo así. Y desde ese punto de vista hay estrategias muy variadas, ¿sí? Está cómo se defienden las plantas, la manera como se hace valer, digamos, una especie animal con respecto a las otras, con respecto a su hábitat, y obviamente también en los seres humanos, cada ser humano tiene una manera muy propia, ¿no es cierto?, de hacerse valer en la vida. Esto significaría interesante, digamos, para la astrología, porque obviamente en términos muy, muy generales, porque esto se puede ir, eh, se puede llegar a una lectura mucho más precisa, ¿ya? Básicamente existirían dos estrategias, digamos, 12 modelos, digamos, ¿no? De estratégicos, ¿ya? Para hacernos valer en la vida, digamos, ¿no? Que sería un Marte en Aries, un Marte en Tauro, y en fin, ¿no? Son la posición de Marte en cada uno de los signos astrológicos, de modo que habrían 12 formas diferentes de agresividad. A esto hay que sumarle un montón de otras cosas más. Como digo, es una generalización que simplemente va a servir para este ejemplo. Entonces, la posición de Marte en un punto dado, ¿no?, o lo que está sucediendo a Marte dentro del sistema solar, ¿ya?, es lo mismo, ¿no es cierto?, que está sucediendo a nuestro Marte interior, a este nivel de agresividad, ¿no es cierto?, que está pasando por una fase o por otra, ¿ya?, que tal vez puede que yo no lo entienda, por qué estoy tan inhibido, o por qué estoy tan reactivo, o por qué me encuentro, digamos, tan irritable, etcétera, ¿sí? Y la astrología lo que me muestra, obviamente, en letras grandes, ¿no es cierto?, cuál es la posición, ¿no?, que puede explicar esta situación, cuánto, digamos, puede darse, cuánto tiempo puede darse, cuánto tiempo, digamos, va a durar esa situación, y además, qué alternativas tengo, digamos, de manejar, ¿ya?, un poco esta situación. Entonces, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que hay un orden mayor, un orden menor, ¿no es cierto?, la astrología, basándose en esa correlación, en esa analogía entre el orden superior y el inferior, trataría de explicar
lo que se hace difícil ver en pequeño, ¿no es cierto?, lo podemos entender en un orden mucho mayor. Esa es, y eso no está dentro del principio de causalidad, nos está diciendo que lo menor está provocando lo mayor, ni que lo mayor está provocando lo menor, no es, digamos, mi conducta la que está alterando el comportamiento de Marte con relación a los demás planetas y la posición de Marte con respecto a los demás signos, ni tampoco está esto explicando de que la posición de Marte por signo y la forma como Marte se está relacionando en un momento dado con los demás planetas es lo que está provocando en mí, ¿no es cierto?, el estado de irritabilidad o los accidentes que he estado experimentando, etc. Lo que está diciendo, ya no basándonos en el principio de causalidad, sino que de sincronicidad, lo que está diciendo es que hay coincidencias, en este caso significativas, ¿ya?, que me pueden ayudar a entender lo que está pasando y que no son causales. No es una causa el otro efecto, ni viceversa. Esto es, ¿no es cierto?, lo que nos está tratando de... esto, digamos, es lo que sí nos va a ayudar a entender la manera como trabaja, digamos, o cómo funciona la astrología, en el sentido, digamos, de que existe una dinámica natural, ¿ya?, un orden natural, una dinámica natural, ¿no es cierto?, que tiene un orden, ¿ya? Por ejemplo, no podemos pasar nosotros del otoño a la primavera, ¿sí? Necesariamente tiene que haber un invierno, ¿sí? El invierno, aunque sea muy diferente, digamos, a la primavera, es la condición necesaria, ¿no es cierto?, para que se forme una primavera, ¿sí? Hay un orden en los sucesos, por decirlo así. Entonces, digamos, ya hay, en ese sentido, hay un orden mayor, como esto que estamos hablando, ¿no?, que se va dando en el año, o sea, la primavera, el verano, el otoño, el invierno, en fin, pero también eso se da en un orden menor, ¿no?, como pasa en el día. O sea, la primavera, digamos, del día es el amanecer, ¿sí? El verano del día, digamos, es el mediodía, el otoño, digamos, del día es el atardecer, el invierno, ¿no es cierto?, es la noche, ¿ya? Entonces lo que se da en un contexto, ¿no es cierto?, mayor, ya se repite, ¿ya?, en un contexto menor, ¿ya? Y de esa forma yo puedo entender, digamos, lo propio, ¿no es cierto?, que corresponde en cada momento del día, viendo las características, digamos, ¿no es cierto?, en un orden mayor. O sea, por ejemplo, qué es propio del amanecer, ¿ya? Puedo entenderlo y puedo sacar muy buenas conclusiones si observo las características de la primavera, ¿sí? De esa manera yo llego a entender la cualidad que tiene el amanecer, ¿sí? Comprendiendo sus cualidades, comprendiendo sus características, yo puedo sacar un buen provecho, digamos, de ese momento, ¿ya? Así también, ¿no es cierto?, en la astrología hay un orden celeste bastante más complejo, en donde hay dinámicas, donde hay ciclos mayores que están, digamos, conformados por un sinnúmero de ciclos menores, ¿sí? Y nuestra vida diaria, en el diario vivir, digamos, en la vida de cada ser humano, también está regido, ¿no es cierto?, por esos mismos principios, ¿sí? Entonces, la sincronicidad, ¿no es cierto?, a través de encontrar de entender esas coincidencias, es como va a poder comprender. Y ese es un paso muy importante. O sea, una cosa obviamente es estar, ¿no es cierto?, en una situación X sin saber por qué, ¿sí? Ni por qué, digamos, se formó, ni por qué sucedió, ¿no es cierto?, ni cuánto tiempo va a prolongarse. Y otra cosa es saber por qué, cuál es la naturaleza, ¿sí? Saber la verdadera naturaleza de un hecho particular, saber cómo se formó, cuál es su propósito, cuánto va a durar,
obviamente me da mucho más herramientas, ¿no es cierto?, como para poder manejarme con prudencia, con inteligencia frente a un hecho u otro. Esa es la manera como entonces funciona el estudio de la astrología y lo que la astrología me aporta en la comprensión de los hechos individuales y colectivos, ¿sí? Vuelvo a insistir, no es a través de la idea, digamos, de la causalidad, siempre vamos a encontrar serias dificultades para, a nivel, digamos, de razonamiento, como para entender o para poder eh, explicar, demostrar realmente de que la posición de los astros, digamos, la que provoca un accidente de tránsito, qué sé yo, en una ciudad, a una persona, etc. Pero el principio de sincronicidad, que es también el principio, ¿no es cierto?, que se utiliza en muchas otras disciplinas tradicionales, pero que también hay que llegar a comprender más en profundidad, porque estamos hablando de ciclos, los ciclos, digamos, están relacionados con determinadas cualidades, hay momentos propios de cada ciclo, y digamos que se correlacionan con ciertas cualidades, con ciertas, digamos, proporciones numéricas, etcétera, que nos lleva, obviamente, a entender mucho mejor los procesos, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo con esto, digamos, de lo que pasa en la primavera, lo que pasa en el amanecer, ya es de algún modo un orden, ¿sí? Un orden que está presente y que lo puedo observar en todas las cosas. Por ejemplo, en la vida de un ser humano, ¿no es cierto? La primavera se corresponde con la infancia, ¿sí? Si nosotros observamos todo lo que sucede y acompaña la primavera como rasgos, como características, como atributos propios de la primavera, es algo que también vamos a poder correlacionar con el amanecer de cualquier día, ¿sí? Y también con lo que llamaríamos el amanecer en la vida de un ser humano, que es la infancia, ¿sí? Entonces, si observamos, ¿no?, detenidamente estos momentos, nosotros vamos a poder encontrar los principios y las cualidades, ¿no es cierto?, que ponen en juego esta parte de un ciclo, ¿sí? Y así también con el verano, ¿no es cierto?, que se corresponde con la juventud, ¿ya? El otoño, ¿no?, con la madurez, el invierno con la vejez, etc. Entonces hay, por decirlo así, la astrología está basada en ciclos. La astrología estudia los ciclos, ¿sí? Lo que sí es importante entender, obviamente, que existen ciclos mayores, pero que esos ciclos mayores están conformados, ¿no es cierto?, hasta lo más pequeño por un sinnúmero de ciclos menores y ciclos menores dentro de otros ciclos menores, etcétera, y la comprensión, ¿no?, de los patrones, la comprensión de los patrones que están presentes en los grandes ciclos, que se repiten y se reproducen en los pequeños ciclos, es lo que permite llegar a comprender cómo la astrología puede darnos una orientación, ¿sí? Una orientación. La astrología no nos lleva a un conocimiento de nosotros mismos. Eso es claro, el conocimiento de sí mismo es un proceso fundamentalmente filosófico, ¿sí? Y es una responsabilidad de cada ser humano llegar, es una responsabilidad que no puede ser delegada, es una responsabilidad que no puede ser delegada ni en un filósofo, ni en un psicólogo, ni en un astrólogo. Es una responsabilidad que tenemos que asumir individualmente, ¿sí? Es un compromiso de cada uno consigo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, la astrología no nos va a aportar, digamos, realmente, digamos, no nos va a aportar en este eh, esfuerzo o responsabilidad de llegar a conocernos nosotros mismos. Yo suelo poner, digamos, un ejemplo que puede ser muy simple, pero que ayuda a ubicar las cosas, digamos, en un contexto, ¿no? Lo que yo puedo encontrar en la astrología es digamos, haciendo una relación, ¿no es cierto?, de un vehículo, un carro, un automóvil y su chofer, ¿ya? Si yo me pregunto, bueno, ¿qué información es la que me está dando la astrología me está dando la información del automóvil, no del chofer.
¿sí? O sea, me está hablando, digamos, de las características, ¿no es cierto?, de la personalidad de un ser humano, ¿no? Que vendrían a ser equivalentes a las características del auto, que siempre es importante saberlo. O sea, es importante saber, por ejemplo, si es un carro eléctrico o no es un carro eléctrico el que voy a manejar, ¿sí? Si tiene caja automática o mecánica, ¿ya? Si tiene 3 velocidades, 4 velocidades, si utiliza un tipo u otro de gasolina, si sus llantas, ¿no es cierto?, están aptas para eh, carreteras mojadas, etcétera. O sea, toda la información que yo tenga del vehículo que voy a manejar va a ayudarme a tener un mejor control de ese vehículo, de ese automóvil, ¿sí? Pero no me está hablando del chofer, ¿ya? Sino de una forma indirecta. Tampoco es que no me está diciendo nada del chofer, pero lo que me puede decir del chofer es en forma indirecta, ¿ya? Como que, o sea, si yo tengo, por ejemplo, para dar una idea, si yo veo digamos, en la calle, ¿no?, estacionado, no sé, un Porsche, ¿sí? Deportivo, ¿ya? Yo me puedo hacer una idea general, aproximada, nunca exacta, de quién puede ser el chofer de un carro así, ¿sí? Y si encuentro, por ejemplo, una, una camioneta de doble cabina, una D-Max Chevrolet, también me puedo hacer una idea de quién puede ser el chofer, ¿ya? Una idea, vuelvo a insistir, aproximada, muy general, ¿sí? Pero no con exactitud, ¿ya? Entonces, más o menos en ese campo, digamos, es un poco como se mueve la astrología. A través, ¿no es cierto?, del estudio de una carta astrológica, yo puedo conocer muchos detalles interesantes del automóvil, del vehículo, ¿no es cierto? Y de manera indirecta puedo saber algo, ¿no es cierto?, de ese chofer, de aquel, ¿no es cierto?, ese personaje silencioso, ¿no es cierto?, que está detrás de toda personalidad y que es el verdadero ser humano, ¿sí? Y eso ya entramos en otro campo, ¿no es cierto? Ya no es un campo, ¿no es cierto?, que sea propio de la astrología, ya es un proceso filosófico. Esto también me permite, para cerrar un poco la exposición, de tener siempre en cuenta que la astrología no es una ciencia exacta. La astrología es una ciencia tradicional y simbólica. En una próxima charla tal vez vamos a profundizar un poquito más esto de que no es una ciencia exacta y que sí es una ciencia simbólica. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? Y de qué manera me puede ayudar a comprender mucho mejor lo que es la astrología. Este es lo que quise compartir en esta oportunidad. Que tengan